Voces Globales, el podcast que te brinda perspectivas del mundo. Bienvenidos a Voces Globales. En los episodios de este podcast se debate sobre un tema en específico de lo que sucede en el mundo. En cada debate tendré nuevas voces que compartirán su experiencia y conocimientos para debatir y así conoceremos diferentes perspectivas. Yo soy Martín Díaz Acevedo y si quieren contactarme para sugerir temas o ser invitados me pueden encontrar en LinkedIn. El día de hoy debatiremos sobre economía global y colombiana, la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania, el alza del dólar y el aumento de la inflación son solo algunos factores que se deben estudiar al momento de hablar del estado de la economía actual. Los invitados de hoy harán un análisis económico muy detallado que nos ayudará a profundizar y tener una mejor comprensión de la economía global y colombiana. Después de esta introducción, comencemos el debate. El debate. Antes de empezar el debate, quiero presentar a los invitados de hoy. Andrea Carolina Granados, abogada y economista con experiencia en Derecho y Gestión Urbana y Planificación Territorial, con estudios posteriores en Gestión Pública, Contratación Estatal, Derecho Constitucional y Construcción de Paz. Miembro activa de la Red Colombiana de Líderes Juveniles, Red Colombien, lectora de tiempo completo y runner de a ratos. También la pueden encontrar en Twitter como @granadosandreac. Bienvenida, Andrea. Hola Martín, muchas gracias. Gracias por esa amable reseña. Bienvenida. Y también tenemos a Jordan Borda, que es economista y magíster en economía de la Universidad Nacional de Colombia. Se dedica a la analítica de información y coyuntura sobre todo para el diseño de políticas públicas y en temas de comercio internacional y desarrollo empresarial. Bienvenido, Jordan. Hola Martín, hola Andrea, muchas gracias por la invitación y la presentación. Muy bien, entonces comencemos. Venimos desde el 2020 con una pandemia, llegó la invasión de Rusia a Ucrania y, entre otros factores, hizo que los precios aumentaran, como por ejemplo la energía, la comida también aumentó, el valor del dólar incrementó. Eso se ve afectado, pues no solo en Colombia, sino que tanto la libra esterlina, el euro, el yuan y el yen, entre muchas otras, pues se han desplomado. Y con todo esto, pues surge la pregunta en la actualidad, desde su punto de vista, de cómo está el estado de la economía actual. ¿Quién le gustaría empezar? Andrea. Sí, está bien. Eso que decías me parece súper importante, teniendo en cuenta que todo el tema de las proyecciones desde 2022 se apuntaba más que todo a desacelerarse. Sin embargo, hubo una decisión que fue tomada, ahorita mismo estamos en el Congreso de Asofondos, y fue una decisión prácticamente histórica, que es por primera vez en el año, en medio de toda esa desaceleración, la tasa de usura finalmente dejará de subir. Entonces eso es algo realmente buenísimo, porque el interés máximo que pueden cobrar los bancos en los créditos de consumo no mostrará un incremento para el próximo mes, es decir, el mes de mayo. Entonces, esta decisión realmente determinando el estado global de cómo estamos, muestra un camino que estabiliza las tasas de interés luego de un aumento que ha tenido una agresiva política monetaria desde el 2021, el primer semestre de 2021, cuando el Banco de la República decidió enfrentar la alta inflación con esa política monetaria tan agresiva. Sin embargo, pues hoy nos encontramos en que la usura, pese a encontrarse en un 47,09%, la superintendencia financiera certifica que esa tasa para el próximo mes va a, pues, a mostrar una disminución teniendo en cuenta pues, el año anterior.
No sé qué piensa Jordán, pues también para que opine frente al tema. Bueno, sí, muchas gracias, Andrea Martín. Miren, yo voy a empezar de arriba hacia abajo un poco y pues me parece valiosísimo el aporte de Andrea. Mm, Miren, empecemos que 2020 fue el peor año de la historia económica de la última época. Por lo menos no se veía una crisis, al menos desde la gripe española, desde 1918 no se veía una crisis sanitaria, no se veía una crisis económica tan brutal desde hace por lo menos 100, 150 años. Eh, ¿Qué pasa? Que en cierta forma pues los gobiernos empiezan a tener una política fiscal expansiva en la cual empiezan a gastar a manos llenas en la medida en que se pueden, tanto países ricos como países pobres. Eh, y eso tarde o temprano pasa factura. No, no es un tema de ser un neoliberal, no es ser un tema, no es por un tema del liberalismo económico de la Escuela de Chicago. Eso sale, eso tiene que pagarlo en algún momento los contribuyentes. Y este es el momento. Lo que pasa es que esto es un poco de río, esto es como pescar en río revuelto. Entonces, si en 2020 y en 2021 hubo una política fiscal expansiva en la cual pues los gobiernos tuvieron que gastar a manos llenas muchísimo dinero para tratar de mantener a flote ni siquiera la economía, para tratar de mantener a flote a la sociedad por sí misma. O sea, no olvidemos los temas de las banderas rojas, de los trapos rojos acá en Colombia. No olvidemos también las huelgas de hambre que tuvieron en la India o en China por los confinamientos. Mm, en 2023, o a finales de 2022 y en principios de 2023, pues eso se tiene que empezar a pagar. También sumemos casos particulares como por ejemplo el, comple- la, el completo, la completa parada de las cadenas globales de valor y las cadenas de suministros. Entonces, si uno para una línea de producción en algún momento, como lo fue para el 60% de las industrias a nivel mundial, el volver a reactivarlas no es prender un botón. Esto es un proceso paulatino. Y es lo que se observa, por ejemplo, con toda la cadena logística, lo que está sucediendo con la crisis de los contenedores, es lo que se observa, por ejemplo, con la crisis de los microchips, es lo que sucede, por ejemplo, con fertilizantes, independiente de la guerra de Ucrania y demás. Y hay otro factor también que me gustaría recalcar. Hay un artículo periodístico de la BBC de Londres que ellos explican un poco de la teoría sobre la inflación que estamos observando actualmente y ellos no niegan lo que yo les estoy mencionando de la política fiscal expansiva, no niegan la crisis de suministros y la crisis de transporte y logística, pero también ellos plantean la posibilidad, ni siquiera plantean la posibilidad, explican una teoría que tienen algunos estudiosos del tema que se llama greedflation. Y es como la combinación, un juego de palabras que en inglés, que al español significaría como inflación de la codicia. Y cómo es posible que en un contexto inflacionario, en un contexto de crisis de suministros, en un contexto de crisis logística, las principales empresas tengan récords de ganancias. ¿A costa de qué? Y ahí explican, por ejemplo, cómo los grandes monopolios y los grandes oligopolios que controlan eh, sectores claves como la alimentación, la agroindustria, las automotrices, las financieras, la tecnología, ellos tuvieron ganancias, bueno, salvo las automotrices, tuvieron ganancias durante la crisis y siguen teniendo ganancias actualmente. Entonces, por eso mencionaba que hay un tema de pescar en río revuelto. Eso en el contexto global. En el contexto nacional, lo que uno observa es que
si bien hubo un miedo por el cambio de gobierno, no hay que echarle la culpa al gobierno. El gobierno muy pocas veces tiene la culpa de la situación económica de cualquier país. Lo que tiene, las herramientas de acción que tiene el gobierno, pues las puede utilizar bajo ciertas restricciones, tanto políticas como sociales, como internacionales. Pero, por ejemplo, tratar de culpar ya sea en el caso colombiano al gobierno de Duque o al gobierno de Petro por el alza en los precios del combustible en un contexto inflacionario, pues con el respeto a la audiencia es estúpido. Es no saber cómo funciona, es no saber cómo funcionan las cadenas globales de valor, no saber cómo funciona un déficit fiscal, es no saber que de los 267 billones de pesos, no mentiras, de los 312 billones de pesos del presupuesto general de la nación hay que destinar casi 20 billones de pesos para subsidiar el combustible. eh, y que dicho combustible ni siquiera afecta en gran medida a las poblaciones de recursos más vulnerables. Esto que favorece tanto a las clases medias como a las clases altas. Pero pues es un discurso político que da muchos réditos y es muy difícil discutir contra él. Ya con esto pues puedo ceder la palabra. Muchas gracias. Gracias, Jordán. Andrea, ¿qué tienes para decir de lo que ha mencionado Jordán? Sí, Martín, gracias por otorgarme el uso de la palabra. Bueno, eso que mencionabas frente a la perspectiva mundial y a la perspectiva colombiana es totalmente cierto. Inicio con el tema de la perspectiva colombiana, que básicamente se estimaba una aceleración, se estimaba un año económicamente complicado en Colombia. Es decir, todas las apuestas estaban en contra de que Colombia iba a desplomar los datos económicos prácticamente por el tema de los altos niveles de inflación y las tasas de interés. El presidente anunció que iba a regular las tasas de las tarifas de energía con aumentos graduales del precio de la gasolina para evitar esas previsiones fiscales. Sin embargo, pues debemos de notar que no ha sido suficiente para llevar el control y no proyectar ese decrecimiento a nivel mundial, porque se proyecta un crecimiento mundial, pero se va a desacelerar un 1,7% en 2023. El tercer ritmo que es más débil desde hace más de 3 décadas. Y esto, Jordan también recordaba la recesión mundial de 2009. Tú mencionaste una de 1900, pero también la de 2009. Y obviamente la más fuerte, que fue la de la COVID-19 en 2020. Esta desaceleración se debe en parte pues, a la aplicación no solamente de las políticas acá en Colombia, sino a las políticas restrictivas eh, destinadas a frenar esa alta inflación que hay desde el 2020. Sin embargo, debemos de notar como un cambio, o sea, finales de 2020, inicio de 2021, porque aún así hubo un choque pese a las financiación del Estado, hubo un choque negativo con una mayor inflación. O sea, habían políticas restrictivas, sin embargo, seguía la tensión financiera y esto obviamente era el riesgo y la incertidumbre que todos sentíamos de que si se iba a empujar la economía mundial a una recesión. Entonces, lo que dentro de lo que yo determino ahorita mismo, analizando el panorama, es que se necesitan medidas inmediatas que mitiguen esos riesgos de posiblemente, porque actualmente lo veo así, de que haya todavía un sobreendeudamiento, sobre todo en Colombia, y pueda ocurrir una recesión mundial. Entonces es esencial que dentro del plan de gobierno, pues el tema de los ministros se pongan al tanto de formular políticas que se aseguren que el apoyo se focalice no solamente en los grupos vulnerables, sino que también estén esas expectativas inflatorias ancladas a un sistema financiero y que
se motive al empresario. Es como más mi invitación y mi acotación frente a lo que mencionaba Jordan. Gracias, Andrea. Entonces, sí, como para complementar lo que dijiste, en efecto, el Banco Mundial sí en su último reporte redujo a la mitad el pronóstico del crecimiento mundial, que bajó del 3% al 1,7%. Y eso es, en efecto, también como lo mencionaste, que sería el crecimiento más pequeño en 3 décadas. Y otro dato que me parece interesante para dar es que en una encuesta que hizo la Universidad de Chicago con el Financial Times, dicen que 7 de cada 10 economistas en Estados Unidos cree que llegará la recesión. Es inevitable, para algunos llegará este año, ya sea a mitad de año o a finales, o ya será para el siguiente año, para el 2024. Entonces ahí Andrea pues ya me respondió un poco esa pregunta de que sí cree que va a haber recesión. Y entonces, Jordan, ¿qué piensas sobre esto? Pues una recesión económica mundial es muy probable, la verdad. Esto se le denomina efecto W y en 2020 pues estuvo la peor crisis en los al menos en los últimos 100 años. Por lo menos desde 1929 es la peor crisis y por lo menos desde 1918 con la gripe española fue la peor crisis en términos sanitarios y en términos económicos desde el año 1929. Colombia nunca había estado en recesión económica, jamás había estado en recesión económica tan grave, ni siquiera en el año 99 que el PIB estuvo decreciendo durante, si no estoy mal, durante 2 trimestres, ni siquiera en el año 99 la crisis fue tan marcada como en el año 2020. Entonces, si tomamos el año 2020 como la primera caída, nosotros experimentamos una leve recuperación económica durante los años 2021 y 2022, que es lo que se podría observar como la primera parte de la W. Y pues la teoría y la observación empírica de los ciclos económicos lo que nos enseña es que vamos a volver a caer en 2023 o en 2024, afectado por la crisis de contenedores, afectado por la crisis de fertilizantes, afectado por la crisis de los microchips, afectado por la situación geopolítica en las discusiones entre Rusia, la Unión Europea, China, BRICS, Estados Unidos, Latinoamérica también tratándose de decantar ya sea por el lado de los estadounidenses o por el lado de los chinos, o nuestra actual política de estar como en una posición neutral, pero inevitablemente va a haber una crisis. No sé, no sabría decirles porque Colombia es un caso extrañísimo a nivel mundial en que solamente nos ocurre una crisis cada 100 años, al menos recesión técnica definida como decrecimiento del PIB trimestral durante al menos 2 trimestres seguidos. Pero sí va a haber una desaceleración económica mundial y va a haber una desaceleración colombiana por efecto externo. No Nosotros somos un jugador minúsculo en el mercado internacional, esto nos va a afectar claramente, y por más decisiones técnicas, antitécnicas, políticas, apolíticas que tome el gobierno, independiente de si afecten o no, ya sean a los empresarios o al proletariado o a la economía popular, va a haber una desaceleración. Gracias, Jordan. Andrea, ¿qué tienes para comentarnos? Sí, me pareció muy curioso el tema del efecto W en la economía, claramente para contextualizar a la audiencia, y es esa recesión de doble caída, que significa que es una recuperación rápida al principio, sin embargo, realmente se vuelve como un espejismo, porque de inmediato va a volver una segunda caída, que esta va a ser importante. Sin embargo, el tema de la recuperación nos invita a que cuando surja esa recesión va a provocarse una disminución en el empleo. Obviamente, la demanda y la oferta se va a contraer,
Esto va a hacer que empresas reduzcan sus costes, tengan en cuenta ciertos perfiles profesionales y ahorita actualmente con el tema del empleo, el desempleo en Colombia ha aumentado, ha aumentado la pobreza, ha aumentado la desigualdad económica y social. Entonces, son como todo este tipo de situaciones que ya estamos evidenciando, o sea, no es algo, no es a un futuro, eh, sino lo tenemos prácticamente aquí, estamos borderline a una recesión. Entonces, es como son como estos datos importantes ya que no solamente va a tener consecuencias económicas, sino sociales. Cuando una economía se contrae y hay una disminución tanto en la producción como en el empleo, surgen toda esta serie de efectos negativos en la sociedad que pues desde ya nos están afectando, como lo es la desigualdad y el desempleo. Y suena muy cliché y todo, pero es importante tener en cuenta que las consecuencias sociales de una recesión tienen una magnitud que puede alcanzar, no sé, eh, como el cierre total de muchas empresas, porque va a evidenciarse una disminución en las ventas, las familias se tiende a gastar menos dinero en bienes y servicios y obviamente esto para los empresarios va a ser realmente negativo, para los inversionistas la inversión extranjera va a decaer totalmente, la curva va a disminuir porque las empresas, aquellas que van a ofrecer esos productos eh, no o servicios no esenciales, pues obviamente no los van a ofertar ni porque no están siendo demandados. Entonces va a aumentar el endeudamiento y ya en Colombia estamos sobre tenemos un sobreendeudamiento, va a haber menor rentabilidad porque al tener menos ventas vamos a tener más deudas. Eh, Se van a recortar los gastos en la reducción del personal, van a haber pérdida de empleos, que ya lo he dicho, de distintas formas. Estamos viendo un tema ya con el tema de las aerolíneas. Puede que no sea así, pero todo el mundo le echa la culpa al gobierno, como hemos hecho cada que hay un presidente, pero el tema de la mayor competencia, o sea, si las empresas pueden enfrentar una mayor competencia, pues lo pueden hacer, pero el tema de los recursos van a ser muy limitados. Ya evidenciamos el cierre de Viva Air y de la otra aerolínea Ultra Air. Entonces ya estamos enfrentando todas estas consecuencias que no solamente son económicas, porque son económicas para ellos, pero socialmente aquel que ya tenía programadas sus vacaciones para este puente, pues no puede viajar. Entonces, es algo socialmente que también nos afecta porque esa persona que estaba esperando con atención sus vacaciones, pues no lo puede hacer. Entonces, ya lo estamos enfrentando, Martín. No sé qué piensa Jordán. Antes de que intervenga, también me da como curiosidad saber cómo estaban teniendo, cómo pensaban ustedes que estaba en Colombia la gestión del anterior ministro de Hacienda. Y si bien, pues como tal, todavía no ha empezado nuestro nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ¿cómo creen que se vayan a dar las cosas desde este momento en adelante? Si va a haber un cambio, si va a haber una continuidad con lo que se venía haciendo, o de pronto podemos ver un cambio en las acciones que va a tomar. Jordan. Gracias, Martín. Bueno, primero como tratando de, eh, no sé si replicar, no sé si sea precisamente una réplica, Andrea, pero sí tratando como de seguir el hilo de lo que mencionaba Andrea. Ella mencionó los cierres de Viva y de Ultra Air. Eh, yo quiero mencionar acá quiero rescatar acá algo que mencioné al principio y es pescar en río revuelto. Y Andrea mencionó dos ejemplos perfectos de pescar en río revuelto, que fue el caso de Viva y de Ultraer. En el caso de Ultraer, ellos accedieron a beneficios del gobierno por un tema de exenciones tributarias, exenciones en impuestos.
debido a unos supuestos niveles de inversión y unos supuestos niveles de operación que ellos iban a cumplir, ellos supuestamente iban a cumplir en un lapso de 3 a 5 años. Eh, Increíblemente se les aceptó, se les aceptaron esas, esas exenciones tributarias, a pesar de que no habían operado, no habían ganado un solo peso en su momento, en el caso de Ultraer, y pasó lo que pasó. Y acá el efecto que se observa es una caída de al menos 40 puntos básicos en la ocupación hotelera en San Andrés, un departamento que depende en gran parte del turismo desde el interior del país. Y en el caso de Viva, pues hay, hay indicios de que han estado trabajando de manera coludida con Avianca para obligar a la autoridad aérea colombiana a autorizar la integración de Viva con Avianca. Y esto es perverso desde el punto de vista del consumidor, es perverso desde el punto de vista de sociedad, ya que esto obliga a simplemente depender de una, máximo dos aerolíneas a nivel nacional, y pues sabemos cuáles son las consecuencias en términos de precios cuando solamente hay una o dos empresas presentes en el mercado. A mí particularmente, si se me preguntara como formulador de política, si me importa más desde el punto de vista de la sociedad o de la empresa, yo me voy por los costos sociales, y yo no permitiría la integración ni de Viva ni de Avianca, y no hubiese dado ningún beneficio fiscal, tributario, aduanero o lo que sea a Ultra hasta que no hubiese demostrado la capacidad para generar ingresos. ¿Por qué? Porque suceden cosas como esto. Y esto no solamente nos pasa a nosotros, esto les pasa también en Europa, esto también pasa en los Estados Unidos. En Estados Unidos se conformó el grupo Delta, que Delta durante la pandemia compró casi 6 aerolíneas, dejando a los Estados Unidos en control de apenas 4 o 5 grandes conglomerados aeronáuticos. Lufthansa en Europa también compró varias aerolíneas. Bueno, China es otro cuento, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Y esto es perverso porque detrás del discurso de que las grandes empresas generan empleos y generan un bienestar a sus principales socios, pues esos principales socios son los que se ganan la mayor parte de la torta, mientras que dejan a los demás, colgados de la brocha, ¿qué? De manera coloquial. Mm, ya respondiendo a la pregunta con respecto al ministro de Hacienda, pues yo considero que José Antonio Campos lo está haciendo bien. Sacó adelante la reforma tributaria, fue como un polo a tierra del gobierno, tratando como de ser como un punto de equilibrio, tratando de hacer un equilibrismo entre los ideales de gobierno y lo que permite la política, la realpolitik que hablan los alemanes. Y pues, ¿qué va a hacer Bonilla? Pues no sé, y tampoco puedo hablar mucho al respecto, más que todo por respeto hacia el profesor Bonilla. Pues él me dictó clase a mí, él como profesor es excelente, pero estaba muy joven cuando fue secretario de Hacienda del distrito, y, y no tengo como grandes referentes para decir que va a ser bonito. Ojalá le vaya muy bien. Sí, todavía está bastante pronto para dar algún comentario o análisis de esto. Andrea, ¿qué quieres decir con respecto a lo que dijo Jordan y también respondiendo a la pregunta que le hice? Sí, gracias, Martín. Bueno, claramente estoy de acuerdo
con Jordan. Es un gran economista, Ocampo, recibiendo el Ministerio de Hacienda con tantos desajustes, fue realmente un reto por el tema del déficit fiscal, el desempleo y todos los programas de asistencia social prometidos en el gobierno de Petro. Sin embargo, pues él no renunció a sus principios ortodoxos, porque pues es un economista que valora la tradición colombiana en cuanto a la economía. Es decir, él manejó eh, el tema de la reforma tributaria, la sacó adelante, como mencionó Jordan, se enfocó en un mayor gasto social y frenar la deuda pública, que ya estamos en un sobreendeudamiento. Entonces, este tipo de políticas que manejó frente a la reforma tributaria, eh, dentro de mi parecer, estuvo muy bien. Eh, Lástima que pues salió, yo consideraría que salió por ese tema de prevalecer o seguir con esa tradición de la economía colombiana y reformar económicamente el tema de un mayor gasto social y frenar esa deuda pública, lo fue como lo obligó prácticamente sí, a renunciar. Entonces, no puedo opinar tampoco del profesor que viene. No sé cómo vaya a desarrollar, si vaya a tomar en cuenta lo que ya se estaba haciendo, porque aquí en este tema del ministerio es importante tener en cuenta el impuesto de renta que se debe enfocar a las empresas y también a las personas naturales. Entonces, ojalá que él lo trabaje y que la designación pues sea fructífera para Colombia. Muchas gracias. Ya se nos está empezando a terminar el tiempo. Entonces, entremos con las conclusiones. Jordan. Pues Martín, Andrea, particularmente considero que a manera de conclusión, uno, vamos a entrar en un ciclo de desaceleración económica a nivel colombiano, fruto de una muy probable recesión a nivel mundial, la caída en la demanda por parte de las economías China, India, europeos y los estadounidenses, eh, nos van a afectar directa o indirectamente. Dos, eh, por más programas de gobierno que implemente el gobierno del pacto histórico, esto no se va a ver tan suavizado. Podemos fortalecer las bases de los programas de ayuda social, podemos fortalecer los programas de desarrollo empresarial, podemos fortalecer nuestra propia política fiscal mediante la reforma tributaria, pero, pero que pero pues la crisis como tal, como yo les había mencionado, nosotros somos un jugador muy pequeño a nivel mundial, nos va a pasar factura. Y esto no es culpa de un gobierno, esto no es culpa de dos gobiernos, es culpa de manejos desestructurados que se han dado por lo menos durante los últimos 50, 60 años. Eh, ¿Qué se puede hacer? Quiero acá mencionar algo que uno observa del análisis de coyuntura con China, y es que los chinos durante la época de Mao Zedong y durante la primera época del Partido Comunista Chino de la República Popular, se veían humillados por las situaciones que habían tenido que conllevar durante los últimos 300 años. Recordemos pues que China es una civilización que tiene por lo menos 5.000 años de historia y que durante los últimos 300, 400 años se habían visto obligados a, llamémoslo, a agachar la cabeza, ya sea por la acción de los británicos, por la acción de los japoneses, por la acción de los franceses, por la acción de los estadounidenses,
Y sale en 1950 pues la revolución maoísta, y lo que uno puede interpretar desde Occidente es que, o bueno, lo que yo puedo interpretar desde ahí no es una interpretación que yo haya leído tan a menudo, que los chinos dejaron de culpar a los demás y ellos trataron de salir con un plan de acción, y trataron de actuar, y nos llenaron de mercancías baratas y de pésima calidad durante 30, 40 años, pero ahorita China ya no, bueno, pues sí lo sigue haciendo, pero ya no se caracteriza por producir bienes de dudosa calidad, sino que produce todos los bienes de todas las calidades. Y eso es un proceso que les llevó 60 años. Entonces, si a China le costó 60 años, pues a nosotros nos va a costar exactamente lo mismo. Y es empezar a fortalecer las bases productivas, empezar a fortalecer el desarrollo empresarial, empezar a fortalecer la cultura ciudadana, la cultura del colombiano. Y me parece que eso es algo muy rescatable del gobierno actual, que es tratar de fortalecer las bases de la economía, tratar de fortalecer como los eslabones productivos que tradicionalmente no han sido beneficiados por las políticas de Estado, y a costa pues de los grandes capitales. Y pues eso se va a tener que hacer. Hay varios pilares en el Plan Nacional de Desarrollo y varios pilares en la política de reindustrialización colombiana, que es eso, que es tratar de fortalecer a los más pequeños para que las clases pobres y las clases medias puedan tener mayores poder adquisitivo y no tener que entrar a depender de lo que siempre hemos dependido. Entonces, mi invitación es a qué vamos a hacer. Ya dejemos de culpar a los Estados Unidos, dejemos de culpar a las grandes potencias por nuestra situación, sino tengamos un plan de acción. Y me parece que si uno quita ciertos matices políticos en el plan de gobierno, me parece que es un excelente punto de partida. Muchas gracias. Gracias, Jordán. Andrea, ¿cuáles son tus conclusiones? Sí, Martín. Bueno, se contempla una caída de las exportaciones tradicionales. Van a haber niveles de producción muy bajos en cuanto a las materias primas, hablando en Colombia, el petróleo, el café, el carbón. Van a haber mayores intereses de la deuda, pese al anuncio que ayer se hizo en el Congreso de Asofondos. Para el mes de mayo no va a iniciar, pero sí se va a evidenciar intereses tanto en la deuda como en la tasa de usura, y la desaceleración del crecimiento de socios, de empresas. Entonces, estos datos nos invitan sumándome a las conclusiones de Jordán, a que ahorremos, establezcamos una reserva para el futuro, porque esto puede preverlos de crear una independencia económica y tener un capital para que en el futuro nos sirva para cualquier propósito. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Jordán. Y ahora terminamos el debate y vamos a pasar a la sección de recomendaciones de la semana. Recomendaciones de la semana. Ahora, para las recomendaciones de la semana, teniendo en cuenta que estamos en la Feria del Libro en Bogotá, yo quiero recomendar un libro que es de Arturo Pérez Reverte, que se llama Hombres Buenos. A veces es un poco difícil regalar un libro a una persona y pegarle en el gusto, pero este fue un gran regalo que me dieron. Y este libro básicamente a grandes rasgos trata de que es a finales del siglo XVIII, cuando dos miembros de la Real Academia Española tienen que ir hacia París y de una forma clandestina eh, comprar o conseguir como puedan la Enciclopédie d'Humbert, lo cual pues los lleva a toda una travesía desde España hasta París, y todos los problemas que encuentran
en el camino tanto de ida como de regreso. De verdad es un libro muy bonito, muy fácil de leer y que yo creo que le puede gustar a cualquiera. Ahora, ¿quién le gustaría dar su recomendación? Eh, Andrea. Ok, bueno, yo les recomiendo Antifrágil. Esa es mi recomendación. Es un libro que realmente me ha cautivado muchísimo. eh, y pues poniéndolo en la perspectiva de lo que hablamos, es maravilloso porque es un libro que habla muchísimo de la incertidumbre, del problema que actualmente enfrentamos, el tema de estar tan estructurados y que nos perjudique mucho los artilugios, las políticas y menoscaben esa antifragilidad de los sistemas. Esta es como la tragedia de la modernidad, así como en algún momento fue como un boom. Zygmunt Bauman, que hablaba como del miedo líquido, del amor líquido, pues este tema de Nicolás Taleb, que nos habla de la antifragilidad y y nos identifica que el intercambio de información entre los componentes de un sistema complejo es como más importante frente a las fuentes de información que vemos y que a veces es difícil relacionar la causa y la consecuencia, pero este libro nos invita a esperar, a esperar a que todo lo que hacemos no le busquemos siempre como tal una finalidad. Y también, pues obviamente, a no ser tan frágiles. Es un libro también muy económico, es decir, para todas las áreas está, desde relaciones internacionales, ciencias políticas, para abogados, para economistas, inclusive para médicos. Entonces, esa es mi invitación. También quiero pues contarles que yo hago parte de la Red Columbien, es una red de líderes juveniles en Colombia, en la cual acompañamos iniciativas en el accionar político, social, económico. Somos auspiciados por una fundación alemana, pues en alemán se dice Hans Seidel, eh, la cual tiene un mapa interactivo con tres nodos, que es el de acción política y liderazgo, medio ambiente y paz y derechos humanos. Hace menos de un mes hubo el encuentro de la Red Columbia, fue en Villa de Leyva, y pues allá decidimos acerca de los nuevos coordinadores de cada nodo. Entonces, pues más que todo la invitación para que googleen estos proyectos que desarrollamos, revisen las actividades, las cuales están enfocadas al tema de democracia directa, participación en la política desde el Congreso de la República, también la participación de los miembros y, y la participación de las juventudes de 14 a 28 años en distintas actividades para co-construir proyectos, juventudes y pues una Colombia distinta desde el liderazgo. Entonces, esa es mi invitación. Muchas gracias, Andrea. Jordan, ¿qué recomendaciones tiene para nuestros oyentes? Yo tengo tres recomendaciones, Martín. Voy a empezar de la menos a la más ñoña, la verdad. Hay un personaje en YouTube que sigo porque cocina comida muy buena, es principalmente carne y preparaciones así. De vez en cuando hace preparaciones vegetarianas, pero pues hay que aceptar que la mayoría son carnes. Él mantiene una empresa de cárnicos. El canal se llama La Capital, es de Oscar Mesa, un mexicano en los Estados Unidos que se dedica a preparar muchas preparaciones de tacos, básicamente, tacos y preparaciones mexicanas. Eh, También hay un personaje que sigo principalmente en Facebook que se encarga también de hablar como de todo, hace reseñas de películas, hace reseñas de libros, pero también tiene discusiones de política, y todo visto como desde una perspectiva bastante crítica, que es bastante chévere de percibir y de entender.
No necesariamente estoy de acuerdo con él, pero sí lo ayuda a uno a cuestionarse. El personaje se llama Farid Dieck y tiene un podcast chiquito en que habla, lo que les digo, hace reseñas de películas, de libros, hace a veces análisis de coyuntura y tiene puntos de vista interesantes que no necesariamente uno puede estar de acuerdo, pero sí lo ayudan a uno como a cuestionarse. Y por último, lo más que, como ya lo más ñoño y particular que puedo recomendar en este momento es un libro que leí hace un mes. Está en inglés, es de Joshua D. Andrews y Jordan Stephen Fishke. Se llama Mostly Harmless Econometrics. Eh, Básicamente esto es porque los economistas, algunos, tenemos como una fijación todo hacia la cuantitivización, por decirlo así, de todos los fenómenos y a utilizar métodos muy sofisticados para tratar de llegar a un análisis determinístico de una situación y demás. Y estos personajes dicen como, venga, no. O sea, usted necesita tener como unas bases estadísticas eh, universales y mediante unos métodos más sencillos puede llegar a las mismas conclusiones. No tiene la necesidad de llegar a tecnicismos muy sofisticados para llegar a conclusiones acertadas y fundamentadas. Muchas gracias a los dos, grandes recomendaciones. Y a ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, por favor, compártanlo con sus conocidos. Y si quieren hacer parte de estos debates, ya sea sugiriendo un tema o siendo invitados para discutir, sea en español o en inglés, por favor, escríbame por LinkedIn y nos escuchamos en un siguiente debate. Muchas gracias. Esto fue Voces Globales, disponible en Spotify y Apple Podcast y Google Podcast.